Buenas gente, el día de hoy les traigo el capítulo 4 de Yo en The Owl House. Recordar que la historia y los personajes de la obra y referencia ocupados en este fanfic no me pertenecen sino a sus respectivos creadores, y yo solo me encargo en narrar la historia. Sin más que decir, disfruten de la historia. Un prueba menos parte 1. En una isla un poco alejada de las Islas Hirvientes se podía ver una base de entrenamiento con el logo de la aquelarre de emperador, y dentro de esa base se podía verme a mí ya más grande, media 1 metro con 60 centímetros, que era un poco más grande de lo normal para un niño de 14 años. Nota del autor: o sea, yo igual Unter en este fanfic tendrá un año más que los protagonistas, que casi todos tenían 14, lo que hace que en estos montos todos los protagonistas tengan unos 13 sin contar a Gus, que tendría ahora 11 años. Han pasado 3 años con unos meses aprox. Desde que me despedí de Skara y mi Boscha. Me pregunto cómo estará Boscha. Espero que bien. Igual quiero probar de nuevo esos labios sabrosos. Luego de pensar en los labios de Boscha empecé a levantarme de mi cama para hacer mis ejercicios matutinos. Cuando terminé de hacer mis ejercicios me vi al espejo orgulloso de todo mi esfuerzo mostrando sus frutos. Tengo unos músculos ya más notables que antes, pero gané un poco más de masa muscular. Pero más gruesos. Después de mirarme me fui a trabajar con los demás en la base, que eran unos 1000 guardias en entrenamiento. Yo era el más joven y algunos me intentaban de molestar, pero les mostré su lugar como mis perra. Unter pone a las perras en fila. Unter es chingón. Luego de partirles la madre ellos me empezaron a respetar más, y se rumoreaba que rápidamente sería uno de los guardias más fuertes del emperador. Luego de hacer el ejercicio con mis compañeros nos fuimos a comer, y aquí todos nosotros nos preparemos nuestra propia comida para mejorar nuestra forma de sobrevivir o algo así. No estuve muy atento a las charlas que dieron los guardias de alto cargo. Algo a destacar es que la nueva líder de la aquelarre del emperador nos visitó para motivarnos para la prueba que se haría y a seguir la voluntad de Titán y toda esa mierda, que obvio para mí no me importó y las ignoré todo ese día. Pero después de comer se nos ve a todos los reclutas en fila y escuchando a Lilith, que nos hablaba del día importante que era hoy, porque por fin se elegirían a las personas que serán colocadas en el castillo y a las demás como guardias normales. Después de ese discurso, nos enviaron a una zona de obstáculos donde era más o menos 1 kilómetro de puras trampas y laberinto que tendríamos que pasar. Luego de ver la que tendríamos que pasar, Lilith dijo unas palabras de motivación. A los primeros 500 brujos que terminen de pasar estos obstáculos pasarán a la siguiente etapa, pero a las personas que no termine esta etapa serán desplegados a servir como guardias de bajo rango, y no olviden que estará permitido el uso de magia, pero sin lastimar a sus camaradas. Sin nada más que decir, que el titán esté con ustedes. Luego de esas palabras todas las personas fueron dirigidas hacia el desafío que nos venía. Luego de que todos se preparan yo aguardé en mi puesto con una expresión de calma. Tras un rato de esperar empezó la prueba, y después de unos momentos de concentrarme me toqué los muslos y la parte baja de las rodillas. Luego de esa acción sentí que una fuerza me llenaba para luego gritar actúan, dirigirme hacia los obstáculos con una velocidad sorprendente para los que miraban, pero yo sin prestarle atención avancé lo suficiente para terminar en 30 segundos la pista. Y se preguntarán qué hice eso, pues fácil, mientras estaba en la base nos dieron estudios teóricos básicos de todos los tipos de magias que existían, y en uno glifos de poder que aumentan tu fuerza física o tu magia lo suficiente para levantar una casa chica, que son unos 4 o 4,5 toneladas, o hacer hechizos de más potencia sin ningún desgaste. Pues a base de esos conocimientos mejoré un poco el glifo de poder para ser más adaptable a mis usos. Un ejemplo sería los glifos que hay en mis piernas, que aumentan la fuerza que puedo ejercer en el suelo, mejoran mi velocidad, o los glifos que tengo en mis brazos y espalda, que aumentarán mi fuerza mucha más que lo normal, lo suficiente para levantar sin ningún problema unos 30 toneladas, que para que se den una idea es superior a la fuerza normal de Spider-Man, pero si ejerzo mucha fuerza puedo alcanzar las 110 toneladas, y en pocas palabras tengo un poco más que la fuerza física de Spider-Man en modo serio, y todo eso en el primer acto. ¿Cómo puedo hacer que esos papeles no se despeguen de mi cuerpo o no se desgasten? Pues me los tatué de una forma muy sofisticada, en forma de triángulo representando los 3 niveles de fuerza, o como me gusta referirme a ellos como actos, junto con una estrella en mi hombro izquierdo. No preguntes a quién oblige para que me tatué. Tras terminar la pista me dirigí a los lugares donde los participantes que ganaron van, y me puse a reflexionar por lo que nos dijeron. Esta pista media 1 kilómetro y yo la superé en 30 segundos, lo que hace que tenga la velocidad de unos aprox 30 metros por segundo, lo que no está mal para el primer acto de mis glifos, mientras que en el palco de espectadores se podía ver al emperador con Kikimora y Lilith hablando de mí. Es sorprendente lo rápido que fue su sobrino emperador. Me preguntó qué método usó para ser tan veloz, dijo Kitty sorprendida de la hazaña del niño que el emperador puso tanto tiempo en criar.
Sí, igual me sorprendió la velocidad del muchacho, me preguntó qué método uso, respondí veloz a la pregunta de Kiki con una sonrisa en su máscara, Lilith mientras tanto solo me miraba con un poco de sorpresa por el récord que había rompido. Ya al transcurso de unos 10 minutos se terminó la pista y los 500 primeros se fueron a las siguientes salas para ver cuál era la penúltima prueba. Al llegar al salón grande se veían a muchas bestias encerrados en jaulas, en donde todos entendieron que habría que luchar contra estas bestias. Luego de que todos llegaran, Lilith nos dirigió unas palabras de explicación. Bien hecho, jóvenes guardias, por pasar a esta prueba, en la cual ustedes tendrán que noquear a estas bestias con cualquier tipo de magia, pero si pierden o se rinden irán con las que perdieron, si no mueren primero, pero si ganan podrán pasar a la última etapa y después convertirse en los guardias del emperador. Luego de esas palabras se retiró a la cabina de espectadores, mientras los reclutas esperaban a ver quién pasaba primero. Ya después de unas horas de que uno a uno pasarán, solo quedaban unos 200 sin pelear, entre esos yo. Después de esperar tanto rato me llamaron para pelear con una especie de velocipastor, pero de color celeste oscuro y con unas especies de espinas en la espalda. Tras ver la criatura peculiar me asombré por lo bello que era, para después percatarme de la mirada de odio que me tenía. Tras observarnos un tiempo se tiró hacia mí y comenzó a pelar. Punto de vista de la cabina de espectadores. Se podía ver a el emperador, Kikimora y Lilith hablando de cómo es el progreso de los participantes. Para ser unos 500 brujos que pasaron a esta prueba, van muy mal, le dijo Lilith con decepción en su voz dirigida a los guardia en entrenamiento. Sí, pero no se esperaba mucho de ellos desde el principio, le respondí Kikimora para la confusión de Lilith. El emperador, viendo su expresión, le contestó a sus dudas. Las bestias de este año son mucho más agresivas, por una poción que el jefe de la aquelarre de pociones nos otorgó, dijo Velos para seguir mirando cómo los guardias en entrenamiento se enfrentaban a las bestias más salvajes de lo usual. ¿Y por qué se ocupa este método este año, emperador? Si le puedo preguntar, le dijo Lilith al emperador con duda. Fácil, Lilith, este año necesitaremos de tu ayuda, más guardias fuertes en nuestras filas. Le respondió el emperador para mirar a Kikimora. Kikimora, ¿cuánto falta para que mi protegido participe? Me estoy impacientando, le dijo al emperador seriamente al Kikimora. Bueno, su protegido participará después de este participante, le respondió con una voz apresurada al emperador. Fantástico, otra cosa, Kikimora coloca a pelear contra mi protegido, contra la bestia más fuerte que tengamos, quiero ver su fuerza, le dijo el emperador con una sonrisa sombría. Como usted ordene, emperador, le contestó Kikimora, para después retirarse apresuradamente. Luego de que el emperador mandara a Kikimora a cambiar la bestia, la sala se quedó en silencio. Punto de vista actual. En cuanto la bestia se tiró hacia un lado del salón, se despidieron. Me deslicé rápidamente para esquivarlo y tratar de ver cuál sería el mejor curso de acción para derrotar al reptil fácilmente. Debería de ocupar eso, no Velos me está mirando, mejor lo ocupo como una carta de triunfo para cuando me enfrente a Velos. Luego de pensar mucho tiempo en un plan, no se ocurrió nada, así que me fui por el camino de los putazos. Después de el reptil acercarse lo suficiente, le di un derecho en todo el hocico para luego una patada en el ojo para cegarlo momentáneamente, para después posicionarme en su espalda. Tras el reptil recobrar la vista, se fijó que yo estaba en su espalda tratando de ahorcado, pero su cuerpo era muy grande, a lo que el reptil como represalia se tiró de espalda para aplastarme. Yo, sabiendo lo que quería hacer, me retiré de su espalda para tirarme al suelo y girar un poco. El reptil rápidamente giró para ponerse en dos patas y tirarse hacia mí queriendo morderme. Yo, aún aturdido, traté de esquivar el mordisco que iba dirigido a mi cabeza y logré esquivar su mordisco, pero no su cuello hasta la parte superior de mi nariz, como la cicatriz que tenía Hunter al final de la obra. Mierda, no puedo creer que este animal sea tan inteligente, mejor dejaré de jugar y tendré que ponerme serio si no quiero más heridas, aunque eso me haría ver más rudo. Tras mis pensamientos toqué mis brazos para activar el primer acto de mi fuerza. Tras encenderse los glifos de fuerza mejorados me dirigí al reptil, sin notar que poco a poco mi cuerpo estaba mutando. Después de que el reptil notara mi acercamiento hizo un silbido que me paralizó, como si me estuviera controlando. Luego de un rato de forcejar no pude moverme, pero noté que mis manos empezaban a tener garras. Empecé a sentir como mis dientes se afilaban y como mis ojos cambiaban de posición lentamente. Carajo, este estúpido reptil tiene a Scary Monster. Después de pensar eso, miré al reptil con una mirada de deseo, lo que detuvo su silbido por un momento, los que aproveché para moverme. Entonces me puede controlar con su silbido. Entonces ya sé qué hacer contra este hermoso espécimen que encontré la habilidad del reptil. Metí rápidamente mi mano en la arena y levanté un trozo de roca del tamaño de mi cabeza para después tirarlo a la cara del reptil, que no puedo esquivarlo y se quedó inconsciente.
Tras terminar mi pelea me desmayé por toda la sangre que perdí, lo bueno es que no me dañó la tráquea o si no mi historia terminaría ahí mismo. Luego de que me llevaran a la enfermería y me curaran me desperté con una cicatriz que se veía bastante genial en mi cara, después de admirar mi nueva cicatriz. Velos llegó a la enfermería para avisarme que voy a estar entre los 157 guardias que igual pasaron a la última ronda y como la mayoría de ganadores terminaron heridos se organizaría la última prueba en una semana lo suficiente para que se recuperen y tengan la suficiente fuerza para pelear dándome una idea de cuál será el evento, decidí ponerme cómodo por un rato pero Velos no tenía la misma idea que yo y me preguntó algo que yo no quería responder. Así que, ¿qué era ese hechizo que usaste en las primeras pruebas? Me tiene intrigado, me comentó con ligereza, pero ya sabía el contraste de esas palabras, a lo que le respondí rápidamente. Bueno, era una sorpresa pero ahora que lo descubriste te tendré que explicar cómo funciona, le dije para después quitarme la camisa que tenía y mostrarle los tatuajes que tenía que se conectaban en mi espalda creando una forma triangular. Que espléndido uso de las glifos de fuerza Hunter, pero sabes que por hacerte los tatuajes sin mi permiso tendré que castigarte luego de las pruebas. A lo que asentí y bajé mi cabeza para mostrar arrepentimiento por fuera, luego de que le mostraré mis glifos de fuerza, me preguntó cómo funcionaban y si eso de podía replicar en los guardias que él tendría en el futuro a lo que le respondí negativamente por el simple hecho de que este glifo que creé era único en su tipo y si lo intentaban copiar o replicar en los músculos de los brazos y espalda de los guardias se desgarrarían y lo más probable es que quedarán paralíticos de por vida. Él asintió entendiendo, después me preguntarme otras cosas menos importantes y se fue Ciruo que bueno que se fue si no tenía más excusas que colocarle o empezaría a sospechar que lo estaba engañando ya luego de reflexionar qué hacer en la última prueba de dormir. Después de una semana de descanso nos mandaron a una sala con un círculo al medio en donde Lilith nos explicó que tendríamos que luchar todos contra todos y teníamos 5 minutos para sacar a los demás candidatos y los que quedaban en pie ganaban el honor de ser de la guardia personal del emperador. Tras esas palabras comenzó el combate campal, me salto esta parte porque no ocurre nada importante, luego de terminar el tiempo se me podía ver a mí relajado en una pastura de flojera mientras que los otros 94 magos estaban agotados, luego de una charla de halagos por parte de Lilith se nos entregó los uniformes y por fin podríamos ir a las Islas Hirvientes después de 3 años de no comer nada con un buen sabor. Tras unas horas se nos dejaron en el palacio donde nos instruyeron para que sepamos qué hacer y me terminaron dejando por orden del emperador cuidando el calabozos donde estaban lo que iban a ir a sentencia de petrificación y más abajo de este piso estaban los monstruos, que era donde yo estaba más interesado y puede que haya sacado estar aquí. Tras unas semanas de planificar cómo bajar, por fin se me apareció una oportunidad para ver si podía encontrar a mi hermoso primer espécimen y aparte de pillar muchas bestias me pillé el lugar donde experimentaban con los basílicos. Pensé que se estaban experimentando con los basílicos en el otro palacio pero al parecer eran aquí. Qué buena suerte. Tras estar mirando un rato no pillé a mi reptil solo a otras bestias y después de seguir buscando me rendí y decidí preguntarle a algún basílico al lanzar. Hola bestia, te tengo una pregunta que creo que solo tú puedes responder, le dije con voz alegre, como la de Hunter en su primer encuentro con Luz, a lo que me miró con desconfianza y me ignoró. Vamos, solo es una pregunta, a cambio de la pregunta te daré cualquier cosa, le dijo como un negociante. ¿Estás diciendo la verdad? Me dijo el basilisco con voz entrecortada. Claro, solo necesito que me respondas positivamente mi pregunta. Luego de mis palabras los otros basilisco prestaron más atención y les dije mi pregunta. ¿Han visto a un reptil grande de piel celeste oscuro con unas espinas raras en su espalda? Después de mi pregunta nadie respondió, pero después de un rato un basilisco con voz de niña me respondió. Sí, lo he visto, lo mandaron a petrificado hace unos días, me habló con una voz entrecortada. Carajo, de seguro lo petrificaron cuando estaba descansando. Luego de acariciarme mi máscara para tratar de calmarme, fui a verla y me sorprendió a ver a B con una apariencia muy parecida al canon. Gracias niña, ¿cómo te llama y que te quiero? ¿Quieres como recompensa? Le dije como si estuviera premiando a una mascota. No tengo nombre y encantaría que me puedes liberar, me dijo B con una voz emocionada y suplicante, a lo que fruncí el ceño por esa petición, pero después de todo iba a liberar de todos modos y terminar echándole la culpa a alguien más. Claro, pero yo te tendré que poner un nombre, veamos, desde ahora te llamaré B, ¿qué te parece? Tras mi confirmación de alegro y me dijo que le encantaba el nombre.
Esto es para todas igual, el que quiera ser libre levante la mano, les dije a los basiliscos para después que todos los basílicos levantarán las manos emocionados. ¿Cómo hacer esto? Tendré que hacer un plan para sacarlos sin ser notado. Luego de pensar en unos cuantos planes, elegí uno que era el más seguro y se los comenté a los basílicos. Bueno, podré liberarlos, pero necesitaré su ayuda. Luego de mis palabras aceptaron, pero unos cuantos desconfiaban de mí. No los culpo, soy demasiado hermoso como villano, aunque no me pudieran ver la cara. Pero para que mi plan funcione tengo que planificarlo bien, perfeccionarlo y necesitaré tiempo, les dije para que se calmen, pero uno de los basílicos me preguntó algo muy importante. ¿Y cuánto tendremos que esperar? Me dijo con esperanza para salir de estas celdas. Bueno, contando con la planificación de la salida, crear explosivos, y esperar el día perfecto, serían un año. Luego de mis palabras se entristecieron un poco, pero les aseguré que saldríamos de aquí sin que nadie lo notara. Tras escuchar mis últimas palabras se alegraron de que los iba a liberar y comencé a visitarlos más a menudo para contarles los avances de mi plan, pero a la que más visitaba era a B, que le encantaba que le hablara de cómo era afuera, los diferentes universos que existían como el reino humano, y le prometí que algún día la llevaría a ver los diferentes reinos. Nuestra relación mejoró a buenos amigos, pero vi como ella se ponía cada vez más nerviosa cuando hablaba con ella. De seguro se está empezando a enamorar de mí y no tuve que manipular su mente. Para Hunter. Pasó un año y mi plan estaba completo, solo necesitaba el día perfecto donde me dejaran de guardia con unos pocos compañeros. Después de esperar una semana mi momento ha llegado, donde nos dejaron a mí y a otros 4 guardias cuidando las calabozos que casi siempre estaban vacíos, exceptuando a algunos brujos salvajes que tristemente fueron petrificados, después de esperar a que se hiciera de noche. En la entrada del palacio se encontraba una persona de color negro y blanco cambiando en dirección a la puerta sin ser notado, usaba un bombín, y vistiendo un traje negro, bufanda blanca y caminando con un bastón igual negro, también se le pueden ver guantes blancos, y mientras más se acercaba a la puerta su cuerpo poco a poco atravesaba la puerta como si no tuviera un grosor de 40 centímetros, después de unos minutos desapareció. Mientras que en la entrada del calabozo se escuchaba a una persona bajar por las escaleras de piedra, a lo que rápidamente nos pusimos en guardia, pero al ver las escaleras no había nadie y repentina explotó una bomba de humo, cubrió a todos junto conmigo en el humo y nos desmayamos. Luego de que la persona de color negro y blanco notar que todos nos desmayamos se dirigió hacia mí y me dio de tomar otra poción que me despertó de inmediato. Tras mirarnos un rato el sujeto me asintió, a lo que después de pararme del suelo le dije al ser: gracias, ya puedes volver. Luego de mis palabras el sujeto desapareció como arena en el viento y se estarán preguntando quién carajos era la persona, pues era mi stand. Les haré una explicación rápida de lo que mi plan para escapar del palacio sin ser notado. Primero meto a mi stand al palacio y me noqueo a mí y a los demás, luego me dirijo al calabozo y libero a los basílicos con la fuerza de mi stand y después escapar por una entrada creada por su servidor, escapar felices. Otra cosa que destacar es el buen dominio que tengo de las 9 magias, pero las que mejor manejaba eran la de las bestias, construcción, ilusión, oráculo y poción. Todo gracias a que creé un hechizo que creé muy parecido a los clones de sombras de Naruto, y los otros 3 que los ocupo con muy básicamente eran la magia de los bardos, abominables y plantas, que por alguna extraña razón no les agradó a las plantas, no sé por qué, y ahora se preguntan cómo conseguí un stand. Pues fácil, con las segundos en el futuro o partes del futuro si eres muy bueno, y la otra habilidad era invocar un ser fantasma que podía atacar físicamente a alguien con ayuda de un cristal mágico, o más específico una bola mágica. Yo obviamente modifiqué el hechizo para que se pareciera a uno de mis stands favoritos y era Wondero. Fue ahora uno de los stands más, que era uno de los stands más fuertes de la obra de Jojo solo por su habilidad, pero tristemente no sé cómo replicar la habilidad de la calamidad, que permitía al stand crear o tener una sonda de flujo de mala suerte a las personas que pensaba o quería hacerle daño al usuario, y le caería un montón de mala suerte, como por ejemplo que te caiga un rayo en un día soleado, o que un auto termine pasando encima de una roca y la empuje hacia ti matándote. Todo dependía de cuán cerca estabas de el usuario, pero como dije anteriormente no encuentro alguna manera de colocarle la habilidad y termine aumentando su fuerza, agilidad, velocidad, muy parecido a la que tenía Star Platinum, que era otro stand fuerte. Luego que devolver a su bola mágica que se encontraba en mi espalda incrustada al centro del triángulo, tiene el tamaño de una polca. Me cambié de ropa a una más holgada y de color negro, me dirijo a los calabozos para ejecutar la parte 2 de mi plan y por fin liberar a los basiliscos. Fin del capítulo.